Si escuchas tu nombre en el bosque, no entres. Es una advertencia antigua, un susurro entre generaciones. Yo no la escuché. Mi hermana Sofía desapareció hace una semana cerca de este bosque. La búsqueda oficial se rindió, pero yo no podía. Cada día volvía gritando su nombre. Hoy, algo cambió. En el silencio, una voz respondió. Era Sofía llamándome. Alex, estoy aquí, ayúdame. Corrí hacia el sonido, adentrándome en la espesura. La voz me guiaba, siempre un poco más adelante. Pero algo estaba mal. El bosque se oscurecía, el aire era más frío. La voz de Sofía era una imitación perfecta, pero sin alma. Me detuve, el miedo helando mis venas. Recordé las historias del pueblo sobre la criatura que habita estas sombras. Una mujer que perdió a su propio hijo y ahora roba las voces de los perdidos para atraer a sus seres queridos. Sofía, ¿dónde estás? Grité, mi voz temblando. Aquí, Alex, casi llegas, respondió su voz. Pero al final, escuché una leve distorsión, un sollozo ahogado que no le pertenecía. El pánico se apoderó de mí. Me di la vuelta para huir, pero el camino había desaparecido. Estaba rodeado de niebla y árboles que parecían garras. Entonces la vi. Entre la niebla, una figura alta y delgada con un vestido blanco. Su rostro estaba oculto por su cabello negro. Abrió la boca y la voz de mi hermana salió de nuevo. ¿Por qué te vas, hermanito? Pero sus labios no se movieron. Retrocedí, tropezando, y la criatura se deslizó hacia mí. Se inclinó y por un segundo vi su rostro. No había nada, solo una cavidad oscura de la que brotaba el sonido. Me tapé los oídos, pero la voz de Sofía ahora estaba en mi cabeza. Cerré los ojos, esperando el final. Cuando los abrí, estaba en la entrada del bosque. Corrí a casa. Al llegar, la puerta se abrió. Detrás de mi madre estaba yo, o alguien que se veía como yo, sonriendo a mi hermana pequeña, Sofía. El otro yo se giró y me miró con ojos sin alma, y entendí la advertencia final. No dicen que te lleva, te reemplaza. Hay bosques que no guardan monstruos, sino espejos. Espejos oscuros que reflejan el dolor que cada uno lleva dentro, y te lo devuelven hasta que te ahogas en él. Para Elena, ese espejo era el bosque de los suspiros, el lugar que, un año atrás, le había arrebatado a su hijo, Mateo. Cada atardecer, sin falta, caminaba hasta el borde del bosque, donde un viejo columpio de madera marcaba el último lugar donde Mateo fue visto, esperando una señal que nunca llegaba. Pero esta tarde fue diferente. Justo cuando la última luz del sol se aferraba al horizonte, escuchó una risa infantil, cristalina, inconfundible. Era Mateo. ¡Mamá!, llamó la vocecita juguetona. Sin pensarlo, corrió hacia la oscuridad. La voz de Mateo la guiaba, siempre un poco más adelante, como en su juego del escondite. No me puedes encontrar, reía, y cada risa la arrastraba más profundo. El bosque a su alrededor comenzó a transformarse. Los árboles parecían retorcerse de pena, y el aire se volvió denso, con un olor a tierra mojada y a viejos recuerdos. Elena comprendió la verdad. La voz no era su hijo, era el eco de su propio corazón roto. Se detuvo en un claro iluminado por una luna pálida. Ante ella, la figura translúcida de Mateo tomó forma, sonriendo y extendiendo su pequeña mano. «Quédate conmigo, mamá», dijo la aparición. «Aquí podemos jugar para siempre». Elena, rota por el dolor, vio en esa promesa el fin de su sufrimiento. Lentamente, avanzó y tomó la mano fantasmal. Al contacto, un frío glacial no la recorrió, sino que se hundió en ella,
llenando el vacío que dejó el dolor. El peso de un año de lágrimas se desvaneció, pero en su lugar no quedó paz, sino una calma antinatural, un propósito helado que no era el suyo. La aparición de Mateo ya no parecía un niño perdido, sino un cazador satisfecho. Su sonrisa se ensanchó y se disolvió, no en el aire, sino dentro de ella. Elena se dio la vuelta y salió del bosque, no huyendo, sino caminando con una serenidad que nunca antes había conocido. Volvió al pueblo. Los vecinos se sorprendieron al verla tan recuperada. La mujer consumida por el dolor había sido reemplazada por una versión serena, casi radiante. La semana siguiente otro niño desapareció. Lo vieron por última vez de la mano de Elena, caminando hacia el bosque. Ella le sonreía, hablándole con una dulzura que helaba la sangre. El bosque no se la había llevado, la había convertido en su nuevo espejo, en su cazadora perfecta. Ahora ya no es la madre que busca a su hijo, sino el señuelo que busca a los hijos de otros. Un monstruo que sonríe con el rostro de una madre que por fin encontró la paz. Hay bosques que no te enfrentan a tus miedos, sino que te obligan a darles de comer. Te alimentan de tu propia alma hasta que no queda nada. Simón, un escritor al borde del abismo, se refugió en una cabaña solitaria creyendo que el silencio del bosque despertaría a su musa. Pero lo que despertó fue un hambre mucho más antigua. El bloqueo mental era una pared de granito. Cada palabra que escribía se sentía falsa, un eco hueco de su talento perdido. La desesperación era un sabor metálico en su boca. Fue en la cuarta noche cuando el bosque le respondió. Sobre su escritorio, donde antes solo había páginas arrugadas, apareció un solo folio. Estaba escrito con su propia caligrafía, pero con una lucidez que no había poseído en años. La página describía con una precisión aterradora su miedo más íntimo, el miedo a ser olvidado, a que su vida entera fuera una nota a pie de página sin importancia. Simón no recordaba haberlo escrito. El terror y la fascinación lucharon en su interior. Cada mañana una nueva página aparecía. Cada una desnudaba una capa más profunda de su psique, sus fracasos, sus envidias, sus anhelos secretos. Era la mejor prosa que jamás había leído, y estaba naciendo de él sin su consentimiento. El manuscrito crecía por sí solo, pero Simón se sentía cada vez más vacío, más débil. El libro no solo se escribía solo, se estaba escribiendo con él. Era un parásito literario. Una noche, mientras observaba el libro casi completo sobre la mesa, la verdad lo golpeó con la fuerza de una revelación divina y monstruosa. La obra maestra no era algo que él estaba creando, era algo que lo estaba consumiendo. Para escribir la verdad, el bosque no exigía tinta, exigía vida. La última página estaba en blanco, solo faltaba el final. Y Simón, adicto a la perfección de esa prosa infernal, supo lo que tenía que hacer. Tomó la pluma. No sintió el pinchazo cuando la punta se hundió en la yema de su dedo, pero vio como la tinta negra y espesa que fluía sobre el papel era su propia sangre. Al escribir la última frase, un dolor inimaginable lo recorrió. No era físico, era existencial. Sintió como sus recuerdos, sus amores, sus odios, su conciencia entera eran absorbidos por el papel, encuadernados por las tapas de cuero. Su cuerpo no cayó al suelo, se desintegró en una nube de polvo y susurros que el libro inhaló por completo. La cabaña quedó en silencio. Sobre el escritorio reposa ahora una novela perfecta,
Una obra maestra encuadernada en cuero negro, cálida al tacto. No tiene autor, no lo necesita. El escritor no escribió la historia. La historia finalmente completa lo escribió a él. Y si alguien encontrara ese libro y lo abriera, no leería palabras. Escucharía, en el silencio de su mente, el grito eterno de un alma atrapada en su propia perfección.